placer enorme volver a encontrarnos acá en este 2025, la octava edición. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Un saludo grande a todos los amigos de Oftalmo Córdoba, Tiziano, Andrés, Hugo, Noé y todos los amigos que vienen a acompañarnos. Bueno, vamos a arrancar, porque esto es a lo que vinimos. Y en esta sesión del simposio de catarata compleja, vamos a estar con nuestros panelistas, el doctor Ángel Barroso, que ya todos lo conocen, amigo de la casa, Neto Rosatelli, un crack también de Brasil, y el doctor Andrés Giovelina, director también de la Clínica Reyes Giovelina. Primer speaker, ¿por dónde se encuentra? Acá, el doctor Juan Carlos Ginés, él es asistente de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Nacional de Asunción, así que bienvenido. Acá, este es tu espacio. Bueno, vamos a hablar un poquitito de TAS versus endoftalmitis. Qué situación más compleja y más desagradable, ¿verdad? Y eso que estamos hablando de una incidencia de una endoftalmitis de entre el 0.02 al 0.2 al 0.24% y del síndrome tóxico de cámara anterior entre el 0.1 y el 2%. Pero cuando nos toca, nos toca. Entonces, les quiero comentar una breve experiencia. Fue una jornada muy cortita, pero de lentes premium, 5 pacientes, cirugías espectaculares. Y como siempre terminamos de operar con la alegría y la tranquilidad de que todo nos fue perfectamente bien. Y esperamos ese momento al día siguiente cuando el paciente llega con una sonrisa y nosotros le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Esperando un salto de alegría y contándote que sos el mejor cirujano del mundo y que le cambiaste la vida y que fue la mejor decisión que tomó. Y bueno, y el paciente te dice, la verdad que estoy bien, no me duele, pero no veo nada. Y sí, bueno, pero este debe ser un paciente que está exagerando porque ¿qué posibilidad hay si salió todo perfecto? Al examen empiezan a entrar los pacientes al consultorio y ustedes pueden ver estas imágenes que a uno le hacen acelerar la frecuencia cardíaca, edema de córnea, microbullas, pliegues, no se ven los detalles del iris, aumentan los pliegues y la misma historia de todos los pacientes. Bueno, ¿qué pasa? Lo primero es tranquilizarnos porque estamos realmente, a uno lo descoloca esto, ahora, sobre todo cuando supo que no pasó nada raro. Respiremos, tranquilicémonos y evaluemos. Acá hay dos opciones generalmente. O estamos frente a un síndrome tóxico de cámara anterior o estamos frente a una endoftalmitis. Las dos se manejan diferentes. Entonces, toca analizar y ver dónde estamos parados. Analicemos, veamos las diferencias para poder hacer los diagnósticos correctamente y poder evaluar la situación en la que estamos. La endoftalmitis y el síndrome tóxico de cámara anterior, dos entidades que son bastante parecidas, que siguen a la cirugía ocular, ¿verdad? Algunos tienen, suelen tener características parecidas, pero la etiología y el manejo son bastante diferentes y también es lo que va a definir la evolución del paciente. La endoftalmitis es básicamente una infección postoperatoria causada por bacterias, hongos, microorganismos que entran al ojo durante la cirugía, y el síndrome tóxico de cámara anterior es una reacción inflamatoria muy importante, pero no infecciosa, de la cámara anterior del ojo, que puede estar por una variedad de situaciones, de residuos químicos, contaminación instrumental, incluso utilización de sustancias intraoculares. Entonces, el diagnóstico se hace con cultivos del humor vítreo, el examen clínico, la historia del paciente, y el tratamiento es antibióticos intravítreos en la endoftalmitis. Posiblemente, de acuerdo a los estudios, una vitrectomía al protocolo del cual el paciente se encuentra en ese momento y un tratamiento agresivo antibiótico. Y el síndrome tóxico, sin embargo, tiene una presentación clínica diferente, ¿verdad? Generalmente es inmediatamente después de la cirugía y el tratamiento es con corticoides y seguimiento bastante cercano. Ahora, las características son bastante parecidas. Ambos se presentan con edema corneal, ambos tienen un aumento de las proteínas en la cámara anterior, lo cual es el signo clásico del flare. Tenemos células inflamatorias en la cámara anterior y generalmente en el TAS puede haber también una inflamación del iris. Al contrario de la endoftalmitis, donde se diferencia porque puede aparecer hipopión, una posible vitreitis y el paciente se queja de dolor. Esa es la diferencia, probablemente una de las más importantes. Hay que estar atentos en el síndrome tóxico de cámara anterior si es que la aparición fue temprana, generalmente alrededor de las 24 horas de la cirugía.
La inflamación estaba limitada al segmento anterior, no había un dolor significativo, había poco hipopión, no hipopión, la ecografía está bien, no hay ningún signo de afectación del segmento posterior y la visión puede estar generalmente afectada por inflamación. Sin embargo, en la endoftalmitis, el periodo de aparición puede ser variable, desde 24 horas en adelante y varios días después. La inflamación puede afectar completamente el ojo, el segmento anterior y posterior, hay un dolor significativo, hay mucho hipopión y la visión suele estar bastante comprometida. El segmento posterior del ojo también está comprometido, como se puede evaluar en la ecografía. Ahora que tenemos esta información, avancemos con nuestro diagnóstico. En el TAS, entonces, evaluemos. Siempre es un buen dato saber de que se utilizó una solución inadecuada o de que los instrumentales pudieron estar contaminados o de que pudo haber residuos químicos en ellos. En la endoftalmitis nos tiene que alertar si hubo una ruptura de la cámara posterior, si existe una infección preexistente, un paciente inmunocomprometido o si pudo haber contaminación del campo quirúrgico. Analizando todo eso, tenemos que tener en cuenta las sustancias intraoculares, todo lo que entró al ojo, básicamente. Y en este caso, todos los pacientes coincidían en que la aparición de las molestias fue luego a las 12 horas del postoperatorio. Ninguno de estos pacientes tenía dolor, no había congestión conjuntival, como pueden ver, y la presión estaba entre 15 y 18 en los 3 casos. Resulta que la moxifloxacina se había acabado y el personal de quirófano no tuvo mejor idea que pedir otra moxifloxacina a la farmacia y esta en particular, que nunca habíamos usado, tenía cloruro de benzalconio como principio en la composición. Así que recordemos un par de puntos. Uno, el tiempo es crítico para el diagnóstico. El TAS ocurre temprano. La vitreitis es uno de los signos más importantes de diferenciación entre ambas patologías. Cuando estamos ante la duda, tratémoslo como una endoftalmitis, no nos vamos a arrepentir. Hay que hacer un seguimiento cercano, no solamente por la cuestión legal, sino también por la cuestión, más bien por la cuestión clínica, pero también por la cuestión legal y también por la cuestión de que el paciente se sienta contenido. Y hay que documentar todo para poder hacer un buen seguimiento y un análisis y un diagnóstico de la situación. Muchísimas gracias. Buenísima la charla, Juan Carlos. Al final vamos a hacer una discusión y ahora vamos a presentarlo al doctor Adrián Artigas, que nos viene a acompañar desde la provincia de Tucumán. Así que un placer tenerte acá con nosotros. Es un gran cirujano, como todo el mundo ya lo sabe, y hoy también nos va a deleitar con una cirugía en vivo, así que gracias por venir, Adrián. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a los hermanos Sobelina. Es mi primera vez en Córdoba. Hace tanto que no digo eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, me pidieron hablar de cirugía premium en presbicia en un módulo de casos complejos. Y la verdad que estos pacientes son complejos. La cirugía no tanto, pero el manejo de este paciente en cirugía premium en presbicia es complejo. ¿Qué es una cirugía premium? Bueno, básicamente hace referencia al implante de los lentes de alta tecnología para mejorar la calidad visual de nuestros pacientes para realizar sus tareas habituales. Y obviamente la cirugía de presbicia está dentro de esto. Es una cirugía premium por la calidad de los lentes que ponemos, pero estos pacientes buscan recuperar su agudeza visual sin poner en juego la agudeza visual de lejos, recuperar su agudeza visual de cerca. La pregunta es, ¿qué lente de alta tecnología? Porque lo que vemos acá son todas lentes de alta tecnología, desde los monofocales plus, los C2, bifocales, tri, cuatri, penta, óptica en espiral, acomodativa, mix, lo que sea, son todas lentes premium. Entonces, las preguntas son, ¿cuál y por qué? Ok, miren esto. ¿Cómo tomamos decisiones nosotros los médicos ante estos pacientes? Esto que ven acá son estudios del año pasado. El negocio de la venta de lente intraocular en el mundo son 6.400 millones de dólares. Se estima que ese negocio va a aumentar un 10% por año y en el 2032 va a ser de 13.500 millones de dólares, una pelota de plata. Ahora, de esa facturación, el 80% de esa facturación es la venta de lentes premium, pero solamente representan el 20% de los lentes implantados en el mundo. Ahora,
Cuando vemos los estudios de progresión de estas ventas, las lentes que más se cree que van a vender dentro de 10 años son las monofocales Plus y las EDOF. Entonces, es fácil entender por qué hay tantos médicos que son formadores de opinión hablando en los congresos de este tipo de lentes. Y un poco desnostando otro tipo de lente, porque esto es parte del negocio. Y fíjense cómo va a crecer la demanda de estos lentes por región. La nuestra va a crecer mucho. Entonces, lo que yo digo en las cirugías de lentes premium y en la cirugía de presbicia es lo que hay que escuchar y hay que entender es la demanda de los pacientes. Si uno cumple con la demanda de los pacientes, probablemente sea una cirugía exitosa. Yo hice este estudio en 180 pacientes de noviembre del 24 a abril del 25, pacientes que llegaron al quirófano por mi consultorio. Yo opero en clínicas donde los pacientes llegan y tienen ya un plan quirúrgico. Estos son pacientes que llegaron por mi consultorio. Fíjense, el primer grupo de pacientes eran pacientes que tenían cataratas, que tenían una pérdida de su agudeza visual por cataratas. Eran en general pacientes mayores de 65 años. El segundo grupo de pacientes eran pacientes que tenían agudezas visuales corregidas 20/20, pero eran presbitas. En general, pacientes más jóvenes, en menor edad, menos de 65 años. El primer grupo había perdido agudeza visual de lejos y cuando uno le preguntaba qué querían era recuperar su agudeza visual de lejos, pero cuando yo le preguntaba, ¿querés ver de cerca? Bueno, si viene, viene, pero mi objetivo es recuperar la agudeza visual de lejos. A ese grupo yo le dije, le puse, esto es un grupo de cataratas plus, necesitan su agudeza visual de lejos, si ven de cerca mejor. En cambio, el segundo grupo de pacientes era el paciente que venía y me decía, yo no quiero este anteojo, no quiero el anteojo para ver de cerca. Pero cuando yo le preguntaba, ¿y qué pasa con la agudeza visual de lejos? Ah, no, quiero 20/20, yo no quiero resignar mi agudeza visual de lejos. Entonces, ese es el grupo de la cirugía de la presbicia. Fíjense, los 144 pacientes con cataratas, no importan los lentes que yo utilicé, el objetivo era recuperar la visión de lejos. Todos esos pacientes con 20/20 mejor, que es fácil para nosotros lograr eso, estaban contentos porque había cumplido su objetivo. Volvían a manejar, a ver televisión, recuperaron su agudeza visual. En cambio, en el segundo grupo, que el objetivo era ver bien de cerca, pero sin perder agudeza visual de lejos, al quirófano de los 36 pacientes llegaron 30, 6 fueron descartados por distintas razones. Los 3 primeros grupos que lograron 20/30 o mejor con J1 estaban contentos. Pero hubo 3 pacientes que tuvieron un error refractivo positivo bajo, que tenían una agudeza visual de lejos aceptable, pero de cerca veían J3. Y esos pacientes eran los que me decían, estoy bien, pero no llego. O sea, mi J1 no está, mi objetivo no se cumplió. Entonces, cuando uno analiza esto, yo pregunto, ¿cuáles son los lentes que usted le va a dar agudeza visual de lejos y de cerca en un paciente presbita que busca esto? Y no son otros más que los multifocales difractivos, el que ustedes quieran. Todos los demás son sábana corta. ¿Se usan? Sí. ¿Tienen alguna indicación? Sí, obvio, todos tienen indicación. Entonces, dicen, pero los lentes premium difractivos perdemos calidad de visión. Ok, eso es cierto, negociamos. Ahora, este para mí es el estudio que es la Biblia de hace muchos años y tiene muchos años. Fíjense, este compara la corrección aérea contra los difractivos. En los pacientes semétropes, lo vamos a hacer cortito, recién a los 55 años ganan los implantes multifocales en su visión de lejos y de cerca con comparado. ¿Alguien opera un paciente métrope de 55 años con una difractiva? Yo no. En cambio, los pacientes hipermétrope, a los 55 años, a los 50 años, ya le gana la calidad de visión de cerca e intermedia en el implante contra la lente aérea, y a los 55 años el implante le gana a los 2, a los 3. Y ni hablar de los pacientes hipermétropes de más 4. A los 50 años ya tienen mejor calidad de visión con las lentes implantadas que con los aéreos. Los miopes se llevan muy mal. Y además hay otras razones donde las lentes no tienen nada que ver, que son otros análisis del ojo que tenemos que tener en cuenta, como tamaño de la pupila, el RMS, los ángulos, etcétera, que mejoran la calidad de vida, la calidad de visión de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, ahora lo vamos a tener al doctor Neto Rosatelli. Neto está formado en la Universidad de San Pablo, es profesor, colaborador de muchos trabajos presentados, un speaker internacional de lujo que hoy nos acompaña y nos va a dar dos temas: estrategias de manejo de corteza subincisional y estrategias de manejo de ruptura de cápsula posterior. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Neto. Bienvenido. Muchas gracias, Germán. Agradezco a la comisión organizadora por la oportunidad de estar aquí una vez más en esta hermosa ciudad. ¿Podemos pasar el video? Hola, mis amigos. Presentaré aquí algunas técnicas para el manejo de la corteza subincisional. Muy bien. ¿Por qué sugerí este tema para la presentación? La corteza subincisional sigue siendo un desafío, incluso para cirujanos con experiencia. Hay técnicas simples y efectivas, pero pocos las aplican. Y es importante abordar este tema porque sabemos que la mayoría de las rupturas de cápsula posterior ocurren precisamente durante el manejo cortical. Presentaré varias técnicas que conozco y uso en mi vida diaria. Las grabaciones se realizaron específicamente para fines demostrativos en esta presentación. El primero que muestro es el abordaje con irrigación, aspiración bimanual. Probablemente el más usado en esta situación. Ofrece un acceso 360 grados y no interfiere en la visualización subincisional, a diferencia del sistema coaxial. Pero me gusta usar la IA coaxial por la excelente estabilidad que proporciona en la cámara anterior. En este caso, la punta angulada facilita el acceso sin distorsionar la incisión ni causar el colapso del saco capsular. Aquí pueden ver un modelo que me gusta mucho, la punta Barrett angulada de MST. Se muestran aquí algunas cánulas adecuadas para el acceso subincisional a través de la incisión principal. Algunas son modelos con angulación extrema tipo J. Esta es la técnica que más utilizo, la aspiración asistida por chopper. El chopper deprime y estabiliza la cápsula posterior, evitando su elevación hacia la punta del faco y abriendo la periferia del saco para un mejor acceso a la corteza. Esta es la técnica híbrida de irrigación-aspiración que ofrece las ventajas de la irrigación coaxial y la bimanual. Les mostraré la configuración. La IA coaxial se utiliza para irrigación. La vía de aspiración está tapada para evitar fugas pasivas. Una aspiración bimanual realiza la aspiración a través del sideboard. Esta es la pieza IA híbrida de irrigación-aspiración intérprete de Alcon. Una vez montada, funciona como una IA coaxial estándar. Desmontada, permite el acceso híbrido con aspiración a través del sideboard. Esta es la técnica Power Wash, muy útil para desalojar fibras corticales difíciles de aspirar. Los chorros de BSS liberan la corteza. Una vez desalojados, la aspiración de los restos corticales con la IA estándar es fácil. La aspiración en seco es una de mis técnicas favoritas para manejar la corteza subincisional en casos difíciles, como colapso del saco capsular, cámara anterior estrecha o presencia de vítreo. Ofrece excelente apertura del saco y control, y puede realizarse con la IA o manualmente con jeringa y cánula. En la aspiración seca solo se utiliza la vía de aspiración. La vía de irrigación permanece ocluida. Aquí se realiza la aspiración seca con una cánula a través de un sideboard del lado opuesto para un mejor acceso.
La corteza subincisional puede desplazarse con el saco capsular bien lleno de viscoelástico utilizando un chopper romo. Esta técnica requiere precisión. La maniobra también se puede realizar bajo irrigación durante la aspiración rutinaria de la corteza. La LIO puede implantarse antes de aspirar la corteza subincisional y aprovechar su protección actuando como barrera para la cápsula. Se puede utilizar viscoelástico para viscodisecar la corteza subincisional, desplazándola hacia el centro de la bolsa capsular para facilitar la aspiración posterior. Como mensaje final, destaco la importancia de dominar todas estas técnicas, ya que cada caso de corteza subincisional tiene sus particularidades y puede requerir un enfoque diferente. Los trucos, cuando se ejecutan bien, pueden parecer magia, pero en realidad son el resultado de la aplicación perfecta de la técnica. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros en mis canales de YouTube. Sí, muchas gracias. Bueno, continúa el doctor Neto ahora con estrategias de manejo de ruptura de cápsula posterior. Muy bien, amigos. Ahora presentaré aquí algunas estrategias para el manejo de la ruptura de cápsula posterior. Todo va bien cuando de repente tienes una rotura de la cápsula posterior. ¿Qué hacer? Estas son las acciones recomendadas, probadas y verdaderas que todos conocemos y tratamos de seguir, a pesar del inmenso deseo de retirar inmediatamente la sonda del ojo. Vamos a hablar un poco de esto y de otras cosas más. Vamos a la respuesta inmediata. Deténgase inmediatamente. Mantenga la compostura para garantizar una toma de decisiones clara. Determine el tamaño y la ubicación de la ruptura. Este es el momento de hacerlo antes de que cámara anterior se ensucie con visco, triamcinolona, etc. Interrumpa la facoemulsificación inmediatamente para evitar mayores daños a la cápsula y prolapso vítreo. Activa el reflujo si hay vítreo aspirado. Injete viscoelástico en la cámara anterior para mantener la presión intraocular y evitar su colapso. Solo entonces retire la sonda. Realice vitrectomía anterior si hay prolapso vítreo en la cámara anterior. La vía pars plana suele ser la más adecuada. Use triamcinolona para tener el vítreo y visualizar las hebras que deben eliminarse. La pupila deformada puede servir como guía para localizar vítreo residual. Y esto, no, ¿ok? No. Ahora, gestión de los fragmentos restantes de la lente. Utilice la llave manual o la sonda de vítreo con cuidado para la corteza restante sin alterar más la cápsula posterior. Considere la posibilidad de cambiar a extracción manual extracapsular si la facoemulsificación no es factible. SIX es la mejor opción, pero más difícil. Sobre la implantación de la LIO. Si existe soporte capsular, considere implantar la LIO en el surco o usar una técnica de captura óptica. En ausencia de soporte, elija la técnica de fijación más adecuada a la situación. Evite colocar una LIO en una bolsa capsular comprometida. Muy bien, voy ahora a mostrar algunas técnicas normalmente poco comentadas, pero muy útiles. La primera es la conversión de una ruptura de la cápsula posterior en una cápsulorhexis curvilínea continua posterior.
El chopper engancha la cápsula posterior provocando una ruptura. Veámoslo en detalle. Puedes ver el chopper atrapando la cápsula posterior flexible. Los santos mandamientos del manejo de ruptura capsular posterior vienen a la mente y se siguen. La sonda permanece en el ojo. La cámara anterior se llena con visco y se estabiliza. Luego se retira la sonda de FACO. Evaluamos la situación de la ruptura de la cápsula posterior. Se realiza la conversión de la ruptura a una cápsula Rexis curvilínea continua posterior. Se logra una PCCC. No se ha prolapsado ningún vitrio, la hialoide anterior está intacta. Se puede entonces realizar la implantación de la LIO en la bolsa capsular con todas sus ventajas. Ante una ruptura capsular posterior, el cirujano puede utilizar un prechopper con otro instrumento de contrapresión para dividir el núcleo en pedazos en la cámara anterior. En este caso se utiliza el prechopper de Jakobowitz y los trozos de núcleo se retiran con ayuda de viscoelástico a través de una incisión ligeramente ensanchada. La aspiración seca es una técnica muy útil para eliminar de forma segura la corteza en presencia de una ruptura capsular posterior. Se utiliza viscoelástico para aislar el vitrio y llenar la cámara anterior, mientras que la corteza se aspira con una sonda IA bimanual sin irrigación. En un caso de rotura, los fragmentos restantes del núcleo se colocan en la cámara anterior y se aíslan del vitrio con viscoelástico. Se implanta un alío debajo de ellos que descansa sobre el iris, formando una barrera que evita su caída y permite la facoemulsificación. Esta es la denominada IOL Scaffold Technique. Si se siguen estas estrategias, caminando paso a paso y calmamente, se puede minimizar el riesgo de complicaciones asociadas con la rotura de la cápsula posterior, lo que conduce a mejores resultados para el paciente. Muchas gracias por la atención y no te olvides de visitar mis canales de YouTube con estas y muchas otras técnicas de FACO. Muchas gracias por la atención. Espectacular, Neto. Bueno, y ahora vamos a tenerlo al doctor Ángel Barroso con cálculo de lente intraocular y abordaje quirúrgico en catarata congénita. Gracias. Gracias, Germán. Infinitas gracias al comité organizador. Esta es mi tercera edición de Oftalmo Córdoba. Feliz de estar aquí con ustedes. Y antes de pasar al video, tengo menos de 2 minutos para hacer una revisión de lo que dice la evidencia en los tiempos recientes en cuanto a las 3 preguntas más importantes que tenemos que hacernos en esto de lo que a veces hablamos poco, pero que es muy importante, que es la catarata congénita y el desarrollo, y que aunque trabajamos con los oftalmólogos pediatras, generalmente terminamos operándole a los de cirujano de segmento anterior. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuándo operar a estos niños? Si le dejamos afáquico o le colocamos una lente, y si le colocamos una lente, ¿cómo hacer el cálculo? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, la tendencia actual es a operar los niños antes del año de edad, preferiblemente durante los primeros 6 meses. En cuanto a dejarlos afáquicos o colocarle un lente, básicamente los resultados son los mismos desde el punto de vista refractivo cuando los niños se estabilizan alrededor de los 5 años. El tema es que el colocar el lente va a ayudar un poco con el tema de la ambliopización, ya que a veces en nuestro medio en Latinoamérica el tema de dejarlos afáquicos significa una mamá que tiene que estar pendiente de hacer la rehabilitación visual con el lente de contacto, con el lente aéreo, etcétera, etcétera. En cuanto a cómo calcular la lente intraocular, pues bueno, todavía sigue estando vigente cuando revisamos la literatura este cuadrito que nos dejó el grupo Ventura junto con Walter Nosé, donde hacemos una infracorrección de diferentes poderes dependiendo de la edad. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo desde el 2023, encontramos este artículo donde por grupo etario se quita no una cifra absoluta, sino un porcentaje de la biometría, del resultado de la biometría del paciente, y la idea siempre es
subestimar el poder de la lente. Vamos a recordar que todos estos niños, sin excepción, van a hacer un cambio miópico importante que se va a estabilizar alrededor de los 5 años. Entonces, siempre es importante subestimar el poder de la lente. ¿Cuánto lo vamos a subestimar? Debemos tratar de buscar una guía e ir haciendo nuestra propia experiencia, pero es importante siempre que el lente esté por debajo del poder que nos da el resultado de la biometría. Y en cuanto a esta parte, pues muy importante, el tamaño de la capsulotomía posterior. Mientras más grande el tamaño de la capsulotomía posterior, menos posibilidades de opacificación de la vía óptica. Y vamos a verlo ahorita en el video. Esta es la manera como nosotros abordamos estas cataratas. Bájame un poquito de volumen en la música, por favor. Operar una catarata congénita es algo completamente diferente a operarla del adulto. Vamos a recordar que vamos a estar frente a una bolsa capsular de características completamente diferentes. Esta es una bolsa hiperelástica que va a ser muy resistente a la capsuloresis. Hay que tener cuidado porque se va a comportar de manera completamente diferente a la del adulto. Fíjate que aquí estamos tratando de hacer una capsuloresis circular continua. Es muy difícil manejarlo de forma manual. Si no podemos hacer el desgarro, podemos ayudarnos con la tijera. Ahí vamos a tratar de seguir. Esta es una cápsula que nos sigue las reglas que tenemos normalmente en el adulto. Ahí estamos logrando más o menos hacer una rexis completa, pero hay que tener cuidado con la tracción porque es una cápsula que tiende a hacer desgarro radial. Aquí pensábamos que íbamos a lograr terminar y se nos va. Sin embargo, nada que no podamos arreglar nuevamente con un corte con la tijerita. Seguimos haciendo la capsulotomía de la manera más redonda posible. Fíjese cómo resiste a la tracción y bueno, logramos terminar nuestra capsulotomía. Aquí viene pues la parte un poco más difícil, la catarata. Listo, la más rápida de mi historia. Seguimos entonces, hacemos nuestra aspiración de corteza y esto es muy importante. Nosotros siempre utilizamos lente de 3 piezas, nunca un lente de una sola pieza colocado en el back, y esto es porque es el lente que nos va a ayudar para poder hacer lo que viene posteriormente, que es la captura posterior. Colocamos el lente dentro del back. En mi técnica yo coloco una sutura bien ajustada que voy a retirar al final para poder trabajar la vitrectomía desde el puerto principal. Se me hace así más cómodo que trabajarlo lateralmente. Y bueno, aquí esto es importante, ¿no? Si es difícil hacer la capsulorexis, en la anterior, en la posterior es más difícil. Nosotros lo hacemos directamente con el vitrector, le llamamos una capsulotomía posterior mecanizada. Con el vitrector le podemos dar con toda facilidad el diámetro que queramos. Nosotros tratamos siempre de que quede 1 milímetro por dentro del borde de la lente intraocular. Fíjese que con mucha facilidad vamos dándole el tamaño a esa rexis posterior. Y esto es fundamental, en primer lugar, porque ya la evidencia nos demuestra que a mayor tamaño de la capsulorexis posterior va a ser menor la posibilidad de opacificación de la vía visual. Al final, ahí sí colocamos la triancinolona, hacemos la vitrectomía anterior, dejamos un poquito de triancinolona. Cuando vemos que la triancinolona aspira fácilmente porque tenemos una vitrectomía anterior prolija, que es importante que sea una vitrectomía anterior importante, ahí ya dejamos un poquito de vitrio que nos va a servir como antiinflamatorio, se lo estamos dejando a propósito. Y esto es lo más importante. Vamos a hacer la captura posterior de la lente. Es una maniobra que se ve fácil, pero a veces no lo es tanto. Pero esto es fundamental, primero para estabilizar el lente, recuerde que este es un ojo en crecimiento, y segundo, para minimizar la posibilidad de opacificación de la cápsula posterior. Es una maniobra que hay que hacer con cuidado, sin embargo podemos hacerla fácilmente. Fíjate, aquí en el segundo ojo del niño estamos tratando de hacer el desgarro con el cistitomo, es imposible, realmente no se deja desgarrar, entonces vamos nuevamente a nuestra capsulotomía mecanizada con el vitrector. Con esto podemos hacerlo muy fácilmente y vamos a tratar entonces de hacer la captura. Aquí en este ojo van a ver que a veces no es tan fácil. Hacemos la captura de la primera parte de la óptica. Aquí estamos tratando, cuesta un poquito, entonces hay que forzar, siempre con mucho cuidado. Casi logramos y listo, la tenemos atrás y pues prácticamente ya al final de nuestra cirugía. Entonces, importante recordar, la edad óptima para implantar la lente intraocular, individualizar cada paciente, la tendencia es hacerlo antes del año. La cirugía temprana se relaciona con un mejor pronóstico visual. Siempre, independientemente de la regla que utilicemos, hay que subestimar el poder de la lente.
Un implante adecuado, en la literatura se habla de que colocar una lente intraocular temprana inclusive disminuye el riesgo de ciertas complicaciones asociadas a la catarata congénita, como el glaucoma secundario y otras complicaciones, y recordar que la capsulotomía posterior debe ser amplia para minimizar el riesgo de opacificación, mayor estabilidad de la lente en un joven desarrollo y reducir el riesgo de descentración o luxación. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Ángel, muy buena la charla. Bueno, ahora vamos a tener ahora el honor de tenerlo a Ariel Blanco, hablándonos sobre la blancopunción. Muchas gracias, Ariel, de nuevo por estar otra vez con nosotros. Gracias, Germán. Gracias a todo Oftalmo Córdoba. Mi segunda vez acá. Gracias por la invitación a operar mañana en vivo. Y bueno, traje este tema que es para muchos muy conocido, pero voy a insistir con esto porque quiero tratar de convencer a todo el mundo que lo haga. En las cataratas intumescentes ya he sabido que lo más complicado que existe es el desgarro de la cápsula anterior. Y esto fue desde la historia de la catarata, el desgarro de la cápsula anterior en intumescentes está descrito, pero recién en el año 2000, gracias a Daniel Perrone y Roberto Albertazzi, que ganan este premio en el ESCAR y en el ASCAR, se populariza como signo de la bandera argentina, y gracias a la llegada del azul tripán, por supuesto. Pero bueno, vemos que hay tres tipos de cataratas blancas, pero no todas son intumescentes. El aspecto quizás es el mismo, pero las más peligrosas son las que tienen líquido. Y el líquido está comprobado que no se encuentra solamente en la parte anterior de la catarata, sino que se encuentra intracristalinamente como si fuesen lagunas. Se comprobó, se vio, se hace por estudios más avanzados, que son lagunas y sacos que son los que hacen que el intracristalino tenga mucho más presión que la cámara anterior. Entonces, este es el esquema, la presión intracristaliniana superando a la presión de la cámara anterior y a la presión vítrea. Cuando uno empieza para hacer cualquier otra técnica que no sea el fento, que no sea el jack láser y que no sea la blancopunción, uno ya le está dejando salir acuoso del ojo y le está variando la presión. Y esta es la clave, este es el cambio de paradigma. Reconocer que el ojo, su mejor momento para punzar la cápsula es cuando el ojo está virgen, cuando está estanco. Si uno ya hace una incisión, ya cambian las presiones y por más que le ponga viscoelástico, nunca se va a llegar a igualar la presión inicial que teníamos. Entonces, si uno se queda corto con el viscoelástico, puede pasar esto. A ver si arranca el video. Había hecho todo muy bien, 2 pequeñas paracentesis, azul tripán, puso el viscoelástico y entró delicadamente con un cistítomo a comenzar. Miren, bandera argentina. Miren este otro, exactamente lo mismo. Ahora mírenlo en cámara lenta. Había hecho todo bien, pero al tocar la cápsula explota. Son centésimas de segundo, no hay tiempo de nada, no hay tiempo de comenzar a hacer nada, no hay tiempo de aspirar. Ya la bandera ya es un hecho, no hay manera de detenerla. Miren esta otra. Y ahora miren esta otra. Son centésimas de segundo y la bandera ya está. No hay nada que hacer. Mírenla en cámara lenta. Nada que hacer con ella. Miren esta otra que gentilmente nos entrega mi amigo Gerardo Balvecchia. Miren, toca la cápsula, todos los pasos bien. Obviamente que después la resolvió perfecto, pero es tocar la cápsula y ahí se explota todo. Ahí se termina la bandera. No hay nada que hacer con la bandera. Miren esta, de mi amigo Robert Kaufer. Es un cirujano genial, pero no hay nada que hacer con la bandera. Toca y explota. No hay nada que hacer con eso. Miren esta otra, de mi amigo Lucho Scaff. Un maestro cirujano, se preparaba para el Ultra Chopper. ¿Pero qué pasó? Miren, toca y chau, now. Sigo. Entonces, esos son casos de hipopresión, poner poco viscoelástico. Uno no sabe cuánto poner. Entonces, lo que la gente empezó a pensar, los colegas empezaron a pensar, no, entonces yo le tengo que poner mucho viscoelástico y con eso voy a compensar la presión intracristaliniana. Pero eso no es cierto. Y eso también fue demostrado porque uno no contemplaba que el vítreo es incompresible. Entonces uno, si le pone mucho viscoelástico en la cámara anterior, le está aumentando. Es este efecto que muestro acá con un globo. Si yo aprieto un globo, pero contra una mesa, lejos de quitarle presión al globo, le estoy dando más presión. Y esto es lo que manifiesto con esto. Entonces es otro caso que se da a la bandera argentina cuando uno le pone mucho viscoelástico.
Miren este cirujano, hizo todos los pasos bien y empezó a colocar viscoelástica. Y ven cómo sale la viscoelástica, no dudó en ponerle. ¿Y qué pasa? Arranca, se pone su cistítomo, hace su primer corte, piensa que todo va bien, tiene la cámara hiper llena, pero miren lo que pasa, sola se abre, no hay nada que hacer con ella, la bandera ya está ahí. Este colega hizo todo bien, mucha viscoelástica, mucha, como para que tome mucha presión la cámara en una intención intracristaliniana. Y miren, empieza con la cápsula Rexis pensando que todo va a estar dominado y miren lo que pasa con la cápsula. Bandera argentina, inevitable, ya nada que hacer. Por más que quiera retomar, la bandera ya estaba ahí. La hiperpresión de la cámara hace que explote, casi sin hacer nada. Miren esta otra. Pone un cistítomo cargado con viscoelástico y va llenando mientras intenta hacerla diciendo acá no me va a vencer. Pero ¿cómo que no me va a vencer? Se vence igual. La bandera estaba ahí. Continúo. Inspirándome en el Jack Láser, que yo se lo vi a Patricio Navarro, esta es una imagen de él. Le doy entrada. El ojo está virgen, está hermético. Le hace un Jack Láser previo. Yo lo vi a él. Después, bueno, supe que en el año 2003 lo publicó Harrison en el Journal. Pero yo se la vi a él. Y en eso me basé para diseñar o pensar en la blancopunción, que es lo mismo que el Jack Láser, pero con algo más económico, que es una aguja 30G cargada en una jeringa, sin aspirar, nada, como primer paso quirúrgico, y eso es lo clave, que es el primer paso quirúrgico, que es ajeno a la cirugía. Después empieza la cirugía. Lleva 30 segundos, no es nada. Es punzar la cápsula y ver que salga el líquido. Cuando sale el líquido se descomprime, incluso se puede volver a punzar para que se mueva el líquido que está en las bolsas, esas que les contaba. Bueno, el video no muestra mucho, no sé por qué no arranca, pero bueno, a veces sale líquido y a veces no. Si sale líquido es que tenía presión, si no sale líquido no tenía, pero no cuesta nada hacerlo. Es muy simple, es punzar y después, ojo, a veces me dicen, yo hice la blancopunción y me falló. Los que fallaron fueron los pasos siguientes. La punción en sí no falla, falla que después hay que mantener las presiones controladas. Si uno de esa cámara empieza la cirugía y la descomprime, obviamente que va a seguir la presión intracristaliniana siendo superior y se va a abrir. Eso es lo que decía de la fallida. Esto lo publiqué. Y esto es como un consejo que recomiendo hacerle a todas las cataratas blancas. No cuesta nada, es una aguja y nada más, 30 segundos o menos y nos arriesgamos. Y no porque lo diga yo, tengo varios fans, seguidores de Elena Barraquer, que en África se cansa de hacer blancopunción. Robert Saldívar se paró en el ESCAR de Milán y dijo, esta es la técnica que hay que hacer en las cataratas blancas y se paró a hablar de eso. Bueno, varios colegas distintos. Pero no solo por mi palabra, yo quiero que la hagan, que si no sale nada, no sale nada, pero no cuesta nada prevenir de esta manera. Muchas gracias. Excelente, Ariel. Muy bueno, muy bueno. Ya vamos a discutir al final. Tenemos buen tiempo, así que ahora vamos a seguir con el doctor Adolfo Güemes, con subluxación de cristalino en infancia, manejo y tratamiento. Bienvenido, Adolfo. Un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Tiziano. Bueno, un honor poder estar acá en este Oftalmo Córdoba. Hacía mucho que no venía a este Oftalmo Córdoba, estuve en la época de la pandemia. Bueno, vamos a hablar ahora un poco pediátrico. Subluxación de cristalino, qué técnicas hay. Sabemos que las causas, bueno, Marfan es la más común, quizás todos los oftalmólogos vean Marfan, pero hay que tener en cuenta que la homocistinuria puede ser una causa, que tienen hábitos marfanoides, tienen fenómenos tromboembólicos, así que tenerla en cuenta como causa. Bueno, Will Marquesani es lo contrario, trauma de pseudofoliaciones en adultos, no es en pediátricos. Este es un chico de 6 años que fue un control escolar, miren la importancia que tienen los controles escolares, y vio que tenía mala visión. Cuentadedos un ojo y 2 décimos el otro. El chico no tenía ningún hábito marfanoide, nada, veía algo de cerca. Importante en los chicos mirar la visión de cerca, porque a veces en catarata congénita no solamente importa la visión de lejos, sino la visión de cerca, que es lo que influye en el desarrollo de la visión, más importante que la visión de lejos. Y bueno, vemos que tenía una refracción con un astigmatismo importante. Y la lámpara lo miramos y tiene esto. ¿Qué les parece? ¿Le ven algo
lo mostraba en un Ateneo el otro día, me decían nistagmus. Bueno, parece nistagmus, pero en realidad es una iridodonesis. Entonces, un chico que falla con un examen escolar, con mala visión, miren la lámpara de hendidura, fíjense siempre el iris, el cristalino, porque en realidad se ve la iridodonesis, que nos está hablando de una subluxación de cristalino. Vemos en la foto que tiene ahí una alteración, obviamente, en el cristalino desplazado hacia arriba, tiene las papilas un poquito alteradas, y la ecometría nos mostraba acá un gran astigmatismo, con lo cual, ante este cuadro, uno no duda, con tan mala visión, ambliopía, y no tenemos mucho tiempo en el futuro para corregir esto y que el chico desarrolle mejor la visión. Y entonces lo que hacemos es una lensectomía con vitrectomía anterior y una lente de fijación iridiana o lente Artisan, que agradezco al doctor Zunino, que está acá, que fue mi maestro en la colocación de estos lentes de fijación iridiana. Vamos a ver el video. En realidad, lo que yo hago acá, ahí corre el video, es una paracentesis. Lo hago con vitrectomo directamente. Ahí vi que siempre en los chicos es muy difícil la capsulorhexis, con lo cual yo directamente lo hago con el vitrectomo, capsulectomía anterior con el vitrectomo. Como vamos a eliminar totalmente el cristalino, entonces le hacemos la capsulectomía anterior, aspiración de cristalino, vitrectomía anterior, y una vez que está hecha la vitrectomía anterior y no hay vítreo en cámara anterior, con Miostat cerramos el iris y colocamos el lente de fijación iridiana, que será tema de otra charla en este congreso. Por temas de tiempo vamos a abrir un poco el post. Le colocamos entonces este lente de fijación iridiana, no es tórico, con lo cual acá lo único que nos importa es que esté bien agarrado, no tanto el eje. En afaquia la verdad que es un lente seguro a largo plazo, ya por mi edad puedo decir que tengo casi 20 años en evolución postoperatoria y no he visto daños endoteliales en lentes Artisan con subluxación de cristalino, lo mismo con cataratas. Y el chico vino ya, tiene 15 años de edad, yo no soy alto, pero vemos que este chico con 15 años me saca más de una cabeza, termina siendo es un chico que tiene un Marfan. Entonces hay veces que cuando es chico uno no sabe que es Marfan porque no tiene árbitro marfanoide, tiene 4 años, 3 años, todavía no tiene, pero siempre hay que seguirlos en el largo plazo porque después pueden aparecer los clásicos signos de Marfan. Varios años después lo vi y bueno, mantiene una buena visión a pesar de que el lente no está tan bien centrado. Fíjense que el ojo izquierdo no tiene tan buen centrado, pero con una corrección llega a ver 9 décimos y 8 décimos, en un ojo me quedó un poco de astigmatismo. Y nosotros vimos que en 12 pacientes con subluxación de cristalino, pacientes pediátricos, le hicimos una lensectomía con vitrectomía anterior y Artisan afaquia, todos tuvieron un buen resultado. Ven acá la iridodonesis, siempre mirar, acá es muy fácil porque ya ven el cristalino luxado, pero hay veces que cuando no está luxado totalmente, lo único que lo vamos a detectar es a través de la iridodonesis o la facodonesis, y todos tuvieron buenos resultados. En 2 pacientes empezamos en el 2006, llevamos casi 16 años con devolución postoperatoria, las edades son entre 5 y 18. Como complicaciones tuvimos en 2 pacientes se nos desclipió el lente, muchas veces uno en 1 año después de la cirugía, otro 5 años después de la cirugía. Es importante acá sacar los puntos. En pacientes que tienen, pacientes pediátricos no lo van a poder hacer en el consultorio, desgraciadamente a veces hay que dormirlos para sacar los puntos, pero muchas veces si el paciente tiene un punto flojo se frota y eso es lo que termina desclipeando el lente, porque eso es muy importante el manejo de la extracción de puntos con los lentes Artisan. No hubo daño endotelial que requería ningún tipo de tratamiento hasta el momento, con lo cual eso habla de la seguridad de estos lentes Artisan. Sabemos que hay otras técnicas, no es la única para subluxación de cristalino, hay otras técnicas que también pueden tener un buen resultado, pero sabemos entonces que las lentes de fijación iridiana son seguras en el tratamiento de afaquia por subluxación de cristalino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena charla. Y bueno, ahora nos acompaña Estefanía Briceño, una amiga también de la casa, desde Venezuela. Es especialista en córnea, superficie ocular, cataratas. Así que muchísimas gracias.
Y vamos a hablar de ahora catarata y uveitis. Muchas gracias. Gracias a todo el comité organizador de Oftalmo Córdoba. Es mi primera vez acá en nombre de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Muy agradecida de estar hoy en este foro. Vamos a hablar un poco de lo que es de la inflamación a la claridad, protocolo para cirugía de catarata en pacientes uveíticos. Voy a dar un pequeño resumen rápidamente para entrar al video. Recordemos que la patogenia de las cataratas en pacientes uveíticos puede ser por dos vías. O por el uso prolongado de esteroides, son pacientes crónicos que para poder controlar la inflamación van a tener que utilizar esteroides constantemente, o por la inflamación crónica per se que se produce en las uveitis, lo que va a desencadenar un efecto inflamatorio dentro del ojo que va a tener citocinas, quimiosinas, radicales libres, enzimas lisosómicas y factores de inflamación que van a liberar factores de complementos activados, y esto va a producir una ruptura de la barrera hematoacuosa, lo que va a producir una quimiotaxis de los leucocitos en el epitelio del cristalino. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta en este tipo de pacientes? Recordemos que la cirugía de catarata puede producir en un 21% la recurrencia de las uveitis. Van a presentar un subgrupo de esta población que van a presentar diversos desafíos dentro de la cirugía como tal, y vamos a necesitar estrategias especiales para poderlos abordar. Aquí vamos a tratar de explicar detalles preoperatorios, perioperatorios e intraoperatorios y posoperatorios que debemos considerar. Lo más importante es una evaluación exhaustiva del paciente, seleccionar el candidato adecuado para este tipo de cirugías. El tiempo es sumamente importante, debe haber una inactividad inflamatoria por lo menos de 3 meses. En este estudio se habla que ellos demostraron que a partir de los 30 días era lo mismo que esperar 3 meses, pero toda la bibliografía coincide en que lo mejor es esperar 3 meses, realizar un OCT de mácula para verificar de que no haya edema macular cistoideo, ya que esta es una de las complicaciones que tienen estos pacientes. Vigilar la presión intraocular, recordar que por el uso de los esteroides prolongado puede haber aumento de la presión. Es muy importante saber la etiología de la uveitis, ya que si es por virus, debemos nosotros también hacer profilaxis de antivirales antes de entrar a cirugía de catarata. Y muy importante la microscopía endotelial. Recordemos que estos pacientes que están sometidos a inflamaciones crónicas van a tener una disminución de la densidad endotelial. Entonces, el control de la inflamación es vital en este tipo de pacientes para mejorar los resultados quirúrgicos y visuales. Varios estudios han demostrado lo que ya les dije, que tenía que tener 3 meses de inactividad, sea esteroides tópicos como profilaxis, de 6 a 8 veces al día, por lo menos una semana o 10 días antes de la cirugía. También esteroides orales de 0.5 miligramos por kilo día, por lo menos 1 o 2 semanas antes de la cirugía. Y los pacientes que son inflamatorios crónicos, se le puede pensarse en colocar un implante intravítrea de esteroides. Igualmente, nosotros debemos saber los retos anatómicos a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar en este tipo de pacientes. Así como ustedes ven en esta foto, puede haber pobre dilatación pupilar, sinequias posteriores, membranas ciclíticas, iris floppy, atrofia del iris. Entonces, nosotros debemos implantar técnicas quirúrgicas especiales para este tipo de pacientes e ir preparados antes de la cirugía. Saber qué instrumental vamos a necesitar y qué dispositivos vamos a necesitar dentro de la cirugía. La técnica por excelencia en este tipo de pacientes es la facoemulsificación. Nuestro mayor aliado va a ser el viscoelástico. Recordemos que si nosotros tenemos sinequias posteriores, debemos evitar en lo posible que haya sangrados en cámara anterior. Debemos hacer una cinequiolisis bajo viscodisección, como ya lo van a ver más adelante. Si nosotros tenemos pobre dilatación pupilar, igualmente debemos utilizar dispositivos como el anillo de Mayugin o retractores de iris para poder tener mejor visualización. Si no tenemos un buen reflejo rojo, debemos utilizar azul tripán. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es cuando vayamos a hacer la facomulsificación, tratar de hacer la técnica soft shell para tratar de dar el menor daño endotelial. Otra cosa es evitar el stretching en este tipo de pacientes, ya que puede generar mucha más inflamación en el segmento anterior. Se ha demostrado que una dosis 30 minutos antes de 15 miligramos por kilo de metilprednisolona es igual o mejor para disminuir el edema macular cistoideo que dar una semana antes de prednisona vía oral. Esto es algo que debemos tener en cuenta porque se le debe administrar al paciente 30 minutos antes
de la cirugía. Y esto se ha demostrado que disminuye la incidencia del edema macular cistoideo hasta por 90 días después de la cirugía. Nunca usemos lentes de silicona, siempre debemos utilizar acrílicos hidrofóbicos. Recordemos que una de las complicaciones que tienen estos pacientes es la opacidad de cápsula posterior. También están los lentes de PMMA que tienen heparina en su superficie, el que es anticoagulante y antiinflamatorio natural. Aquí están algunas de las casas que producen este tipo de lentes. Dentro de las complicaciones, pues la recurrencia, el edema macular cistoideo, y este se da por una ruptura de la barrera hematoacuosa secundaria a una estimulación de las enzimas COX-2 que van a entrar en la barrera hematoacuosa y luego van a entrar a la barrera motorretiniana, dando pues el edema macular cistoideo. Los esteroides tópicos antiinflamatorios no esteroideos en el postoperatorio son sumamente importantes de ambos tipos, esteroideos y no esteroideos. Igualmente el tratamiento vía oral, si se ve que hay edema macular cistoideo, entrará terapias inmunomoduladoras. Este es un video, ya sé que estoy corta de tiempo. Quiero que ustedes vean cómo manejamos la cinequiolisis. En el centro ven que tienen como una membrana bastante inflamatoria y vamos con el Q-Glan haciendo la viscodisección, separando con cuidado esas membranas, esas cinequias, colocando siempre viscoelástico para hacer la cinequiolisis. Voy a adelantarlo un poquito por el tiempo. Ahí ven cómo trato de levantar ahí lo van a ver, ahí ya había quitado todas las cinequias y empiezo a manipular lo que es la membrana inflamatoria que estaba encima de la cápsula anterior del cristalino, con mucho cuidado, siempre haciendo viscodisección, y luego con una otrata, como ya van a ver a continuación, me ayudo como si estuviera haciendo una capsulotomía, hasta retirarla por completo. Recordar que siempre las maniobras deben ser muy cuidadosas en este tipo de pacientes, provocar la menos reacción inflamatoria posible dentro del ojo para evitar las recidivas, que es lo que más nos importa, así como la preparación preoperatoria e intraoperatoria. Aún más importante es la postoperatoria con el control de la inflamación. Entonces ahí la voy separando, ahí ven cómo se levanta, lo voy a adelantar otro poquito más. Y ahí con la otrata, con mucho cuidado, empiezo a tratar de despegarla. Ahí ya era más difícil, entonces opto por hacer ya mi capsulotomía, y ya lo van a ver, y le paso por detrás a esa membrana para evitarla y hacer mi capsulotomía normal circular continua. Ahí ya lo van a ver, ahí ya hago mi capsulotomía y al final hacemos el implante del lente acrílico hidrofóbico y pues estéticamente la pupila del paciente quedó excelente y con el control de inflamación completamente logrado. Muchas gracias. Muy bueno, felicitaciones. Bueno, ahora viene la parte para discutir un ratito, así que los invito a todos los disertantes a que suban y así hacemos algunas preguntitas. Subí, Adriancito. Doctor Güemes. Bueno, a mí me gustaría abrir con la primera exposición, la del doctor Ginés, y que nos cuente un poco qué haría qué hace de rutina con ese paciente que uno lo detecta en el consultorio, en el control postquirúrgico, y te das con esta imagen de edema corneal, que no sabemos si es un TAS o también sospechamos de una endoftalmitis. Sabemos que estadísticamente es mucho más probable que sea un TAS, pero bueno, nos interesaría saber el primer manejo que tenés con ese paciente. ¿Lo goteás o cuál es tu primer conducta? Bueno, el antecedente clínico es muy importante. Uno ya tiene como una sensación de que pasó algo, se te rompió la cápsula, sabes que se contaminó el campo, tenés alguna sospecha, bueno, creo que pesa un poquito más la idea de que vas hacia una endoftalmitis.
En una TAS estás como un poco más tranquilo. Estas presentaciones eran más relajadas, la conjuntiva clara, solamente había un edema corneal, no se veían los detalles. Como que te da como para medir un poco la temperatura todavía y tomarte las cosas tranquilas. Obviamente usamos antibiótico y corticoide tópico de entrada y vamos preparando. Yo le pido inmediatamente una ecografía para ver cómo está el segmento posterior y le doy como unas 24 horas hasta definir mi siguiente conducta. Estos pacientes hay que tenerlos de cerca, como les mencionaba, no solamente por la parte clínica, sino que hay una cuestión acá muy fina del compromiso legal y psicológico del paciente, cómo se siente acompañado. Porque hoy en día todos los pacientes saben de que te operás y el paciente está viendo al día siguiente. Es más, los pacientes afuera se hablan y es complicado cuando tenés un paciente así porque todos están viendo bien y el que salió medio complejo entra ya con un poquito de predisposición a conversar un poco más, ¿verdad? Entonces, nada, estos son pacientes controlados 24 horas. La siguiente indicación sería, si estamos ya ante la sospecha, sería hacerle ya una punción, ¿verdad? Antibiótico. ¿Alguien le hace tratamiento de goteo de corticoide? Yo lo que hago cada 10 minutos, lo siento el paciente en sala de espera, cada 10 minutos le coloco 2 gotas de acetato de prednisolona y a la hora y media lo evalúo y veo qué respuesta tuvo. ¿Alguien realiza lo mismo? Sí, yo creo que, bueno, como dijo Juan Carlos varias veces, pero el momento de presentación clave, y bueno, si arranca inmediatamente es muy posible que sea TAS y no una endoftalmitis, pero también dijiste que las dos cosas hay que tratarlas como endoftalmitis, pero a veces no tienen dolor, el cuadro es muy parecido, lo explicaste muy claramente, pero el momento de presentación y la vitreitis son los dos puntos para mí que hacen la distinción. Hay gente acá que ha tenido TAS este año, porque lo más difícil cuando tenemos TAS es que siga pasando. O sea, porque cuando uno tiene TAS es difícil darse cuenta qué es lo que lo produce. Entonces, darse cuenta cuál es la causa, como te diste cuenta vos que era el belsanconio, es importantísimo, pero muchas veces pasa desapercibido. Y a la sesión siguiente entras al quirófano temblando porque no sabes si vas a tener otra vez. Hay un grupo de TAS acá en Argentina que está muy bueno, y donde se discuten cuáles son las posibles causas y creo que eso es muy bueno. A mí me ha pasado este año tener TAS y me ha pasado después de 20 años tener una endoftalmitis. Y cuando tuve la endoftalmitis dije, no, esto seguro es un TAS. Pero lo que primero hay que pensar que puede llegar a ser una endoftalmitis para evitar un daño mayor, ¿no? Y lo que decís vos, ver el vitrio como está, que es fundamental, que lo primero que hacen las bacterias es ir para atrás. Sí, hubo una epidemia de TAS muy grande, perdón Adrián, hubo una epidemia de TAS muy grande hace 2 años, por eso se armó ese grupo de TAS, hoy en día hay 900 integrantes, de miembros del grupo, porque todos, o sea, nadie queda exento de esto, y se pudo llegar a descubrir varias causas de TAS en coincidencia entre los colegas, lo que es fantástico. Pues. Sí, excelente. Yo quiero decir una cosa, hay algo que nosotros tenemos en medicina que se llama pérdida de la oportunidad. Cuando nos pasan estas cosas, a veces nos paramos delante del paciente y decimos, este es un TAS. Pero la gran mayoría de las veces no sabemos muy bien qué es. Una vitrectomía a tiempo salva un ojo. Entonces, cuando tengan la más mínima duda, hay que hacerle una vitrectomía. Yo prefiero hacer, y nos pasa, una vitrectomía de más en buenas manos que esperar con las gotitas a ver qué pasa. Porque cuando se pasó la oportunidad, ese ojo terminó. O sea, ya con la vitrectomía no vamos a andar. Entonces, si tienen la más mínima duda, hay que meterlo al quirófano y hay que hacer una vitrectomía. Solo, sí, a ver, otro detalle, remato lo que decía Ariel. Si quitas el parchado y recién ves una inflamación exagerada, puedes tener esperanza que no sea una endoftalmitis. ¿Sí? Generalmente la endoftalmitis espera 24 horas. Y el otro es la respuesta al esteroide. Yo sí me fijo mucho en eso. Si es un TAS, si le das mucho con el esteroide las primeras 24 horas, si a las 24 horas hay alivio de inflamación, existe también la posibilidad que sea un TAS. Ahora, si no, si la inflamación tiende a empeorar con el esteroide, es preferible irnos directamente a algo de actuar. Lo otro que yo también estoy de acuerdo es el dolor, porque una cosa el paciente te puede decir cuando tú le quitas la oclusión, estoy viendo borroso, pero
no me duele, pasé buena noche, ¿sí? Pero cuando la endoftalmitis aparece, viene acompañada de dolor. Y el otro, estoy de acuerdo con el doctor Ariel, el tiempo. A las 24 horas es muy difícil, o a las 12 horas que tú quites una oclusión y sea una endoftalmitis. Entonces yo creo que son dos cosas fundamentales para el diagnóstico diferencial. El edema de párpados también, el ojo rojo, bueno, todo hace que uno piense más en una endoftalmitis. Pero sí, cuando vienen los casos, como dice Adrián al principio, es ¿qué será? Muchas veces. Bueno, Neto, muy interesante tu técnica de la extracción de corteza subincisional, que es una situación que a veces nos complica a los cirujanos. La verdad que tremenda la cantidad de variantes y técnicas que tenés. Creo que muy interesante la técnica en seco. ¿Cuándo la preferís? ¿Cuándo la elegís? En general, bueno, como dice, ha traído este tema porque me sorprende que es una cosa que es una preguntas frecuentes en grupos de discusión. Veo que muchos cirujanos no tienen muchas alternativas para lidiar con eso. Y con certeza la dificultad en el manejo de la corteza subincisional es una gran causa de rotura capsular, porque es difícil el acceso y todo. Entonces, volviendo, me gusta la técnica en seco con visco, especialmente cuando la cápsula se colaba. Por ejemplo, cuando tenemos la hialoide anterior ya descolada de la cápsula posterior y no tiene espacio para adentrar con su sonda, con su punta de aspiración. Entonces la aspiración en seco es muy buena porque se llena el saco, tiene un espacio enorme y es muy controlada, se encuesta, perdón mi mal español, se encuesta la punta de aspiración en la corteza y se aspira. Es muy gentil, muy suave. Muy fácil, especialmente si se está adentrando por una side port opuesta. A veces el cirujano hace la side port muy cerca a la incisión principal y no tiene un buen acceso. Entonces es mejor hacer otra e ir por el lado opuesto, que el acceso es perfecto. En esas ocasiones prefiero esta técnica. Neto, ¿qué cánula usás? Porque yo cuando empezaba oftalmología usábamos la de 5E para aspirar las masas de hora 12 con una jeringa. Sí. Y en este momento, ¿qué es lo que estás usando para hacer esa técnica de en seco? En general uso no sé si comprendí la cuestión, perdón, pero uso la aspiración del kit de irrigación, aspiración bimanual. Okay. Creo que es la más adecuada para eso. Se puede cuando no se tiene, a veces el cirujano no tiene un kit bimanual, se saca el capuchón de una IA común y se usa solo conectada a la aspiración, claro. Funciona como una... Y la manejas con el pedal. Excelente. Perfecto. Neto, y cuando haces aspiración en seco, ¿el setting de aspiración es el mismo que la aspiración? Sí. El mismo, no lo bajas. Lo mismo, porque uso como que vacío de 0 a, en mi equipo, 650 y lineal. Por tanto, es perfectamente controlado, sí. Con lo mismo setting de corteza. Sí, y tal vez, o sea, lo ideal de lo que haces es sacar la masa de la subincisión, pero no encapricharse en llevársela, porque por ahí te quedas sin cámara, sino sacarla, después continuar y aspirarla ya cuando está suelta. Claro. ¿No? La técnica de viscodisección es muy fácil y efectiva también en estos. Con visco se llega bien cerca a la masa y se injeta lentamente. Es una otra técnica muy fácil, especialmente para los cirujanos iniciantes. Bueno, Ángel, con tu disertación, que también nos pareció muy interesante, el trapping posterior, la técnica esa que, como vos decías, parece muy fácil, pero no es tan fácil cuando estamos en ese momento. ¿Qué tips nos das para hacer un buen trapping? Sí, el tamaño de la capsulorhexis, sin duda, ¿no? Si es la capsulorhexis debiera ser al menos 1 milímetro por dentro del borde del lente. Si la haces muy pequeña,
pues exactamente, puedes hacer una diálisis. El tamaño es importante. Y que sea un lente de 3 piezas. O sea, yo he visto cirujanos haciendo cataratas congénitas o inclusive el desarrollo y colocando un lente monopieza. Con un lente monopieza no puedes capturar. Entonces es fundamental que sea un lente de 3 piezas y que la capsulotomía posterior sea adecuada y una vitrectomía anterior prolija, ¿no? Bien importante. Sí, sí, tenía una pregunta. Sí, dos cosas. Primero, ¿crees que es muy importante remover todo el visco que se queda por detrás cuando se hace la captura óptica? O, por ejemplo, es mejor hacerlo como que se inyecta la lente, se aspira el visco por detrás, mientras irrigación se procede a la captura. ¿Qué es su preferencia? ¿O hacerlo sobre visco? Sí, yo prefiero no dejar visco en la cámara posterior, aspirar todo lo que pueda. Y de hecho, como hicimos una vitrectomía anterior previa, la misma triancinolona te ayuda a visualizar cuando ya no te queda nada. Mientras tú ves que no hay buena movilidad, sabes que todavía tienes visco, inclusive puedes tener bicho. Cuando ya comienzas a aspirar con rapidez, ya tú sabes que estás bien de vitrectomía, dejas un poquito de triancinolona y eso te va a ayudar con la inflamación, pero no sería dejar viscoelástico hacia la parte posterior. Con Adrián, en los hemétropes, en algún tipo de hemétropes, ¿ponés lentes multifocales aunque tenga catarata? ¿Cómo tratás a los pacientes que tienen hemetropía? 50 años. Vos estabas hablando recién sobre las lentes que ponías y cómo tratabas a esos pacientes. ¿Cuál es tu decisión? Hoy están en algunos lugares, en España, se ve que están haciendo cirugías en hemétropes y están siendo presentadas en muchos congresos. Nosotros por acá somos un poquito más conservadores, creo, pero ¿vos cómo tratás a esos pacientes? Lo primero que yo hago es pensar en el paciente. Nosotros sabemos, por la evolución del cristalino, que la calidad de imagen que nos da un cristalino hasta los 50 años, en un paciente hemétrope, no hay ningún lente multifocal que la mejore. No existe. Ninguno. Entonces, si yo le saco el cristalino a un paciente hemétrope de 50 años, estoy bajando la calidad de imagen de lejos, aunque le dé multifocalidad. A mí no me gustaría que me hagan eso. Así que antes de los 50 años, yo no opero a nadie, y cuando viene a decir, sacame este anteojo, le digo, anda a tu casa. Se lo explico, porque al paciente hay que darle una explicación, y por ahí busca otro que se lo saca. Yo he escuchado a médicos afuera hablar de cirugía de presbicia a los 42, 43 años, y me parece personalmente, cada uno puede hacer lo que quiere, aberrante. Eso es no pensar en el futuro de ese ojo a los 80 años. Esa es mi postura. Entonces yo no opero a nadie antes de los 50 años. 50 años hasta los 55 si son hipermétrope, ese cristalino ya cambió la calidad de su imagen, porque cambió la fericidad del cristalino, porque empezó la dispersión, muchas cosas, y entonces la comparás y probablemente le ganes con una lente trifocal a la calidad de imagen de lejos de ese cristalino. Entonces justifica darle trifocalidad o multifocalidad a un paciente que viene a buscarla. Hipermétrope más 4 le ganamos siempre. Entonces, a partir de los 50 años, los opero. En general, yo espero hasta los 55. Ahora, cuando tengo un paciente entre 55 y 60 años, que son intensos, que vienen buscando multifocalidad, probablemente llego a un acuerdo y le pongo un trifocal en el ojo no dominante. Y de ahí que aguante hasta los 60, si en el otro ojo es hemétrope. Pero esta mañana hablábamos de si el secreto de la cirugía de multifocalidad o de presbicia, que me gusta decirle a mí, no es poner la lente. Cualquiera pone un lente dentro del ojo hoy y en un cristalino casi claro. Es fácil, los equipos se operan solo. Quédate quietito y aprieta el pedal y el lente va a salir. El secreto está en el consultorio, en buscar en todo lo que un paciente está diciendo cuál es la expectativa de ese paciente. Si nosotros cumplimos la expectativa de ese paciente, probablemente tengamos un éxito quirúrgico. Si nosotros no cumplimos la expectativa de ese paciente porque no lo entendimos, no elegimos bien la lente, aunque sea perfecta la cirugía, vamos a tener problemas. Bueno, Ariel, tremendo los videos que mostrabas ahí de
el signo de la bandera argentina, como apenas el cirujano tocaba la cápsula, como que parecía ya predeterminado que maniobra que hagas iba a pasar. Contanos un poco, vos con la blancopunción, qué pasos haces después de hacer la punción con el tema de la secuencia viscoelástica y azul tripán, porque cuando ya pones viscoelástico por ahí es difícil teñir la cápsula. Sí, los pasos siguientes, o sea, uno hace la blancopunción, la punción, y espera un segundito a ver si sale o no sale el líquido, puede volver a puncionar un poquito más adentro para ver si se mueve el núcleo y sale algo de atrás, y ahí comienza la cirugía de cero, pero siempre teniendo en cuenta que puede seguir habiendo presión intracristalina. Entonces, hacer las incisiones, poner el azul tripán con cuidado, que no se pierda cámara, porque a veces en ese paso que uno pone el azul tripán, ahí se puede llegar a abrir, pero no es porque falló lo otro, es porque esa maniobra no estuvo bien. Hay que hacer maniobras delicadas, saber que siempre estamos con la duda de si ese cristalino sigue estando con presión positiva. Entonces, tanto en el azul tripán como después poner el viscoelástico, que lo ideal en esas cataratas que son medios blancas, que en vez de tener líquido tienen como un gel, que es el que le genera presión, tratar de hacerlo de manera centrípeta, es decir, poner la viscoelástica por fuera, hacer como una especie de salvavidas con la viscoelástica para que todo ese gel apunte al centro donde hicimos el agujerito y se quiera escapar por ese lado. Eso es lo ideal. Y bueno, y después proceder convencionalmente, o sea, ya hay un punto de arranque para la rexia. Realmente yo siempre que hablo de esto, que ya hace unos años que lo hablo, les digo que la hagan y que si alguno la filmó, le sale y le falló, que me la muestre. Y yo las fallas que he visto son por los pasos siguientes, porque bueno, por ahí apresuradamente se largaron con el azul tripán, perdieron la cámara en ese momento, y sí, si perdés la cámara, la intracristalina le gana y se abre. Es una cuestión que va a la lógica, ¿no? Pero después no tendría mayor problema. Y muchas veces me pasa que es improductiva, o sea, punzás y no sale nada, y bueno, esa no tendría, porque no todas las cataratas van a tener bandera argentina, aún no haciendo ninguna de las técnicas. Esta que mostré, la busqué para mostrarlas. Es decir, no es que todos hemos operado catarata blanca y muchas veces no le hicimos ninguna técnica en especial, y no se abrió, no se hizo una bandera, pero cada tanto aparece. Entonces, yo tengo gente que me ha dicho, yo hago esta técnica y nunca me pasó. Bueno, está bien, si alguna vez te pasa, te acordarás que existe algo para intentar prevenir esta complicación, nada más que eso. Adolfo, a mí me encanta tratar la faquia con las lentes Artisan, pero me pasó esta semana, dos semanas atrás, paciente con un Artisan jugando al ping-pong, pelotita al ojo y ¡pac!, se soltó la lente para adelante. ¿Has tenido esas complicaciones? Sí, porque no solamente pongo en subluxación, sino también pongo en catarata congénita. Claro. Si no tiene. Y sí, he tenido un pelotazo de vóley, una vez jugando al vóley que se le desclipió. Cuando son adultos es fácil porque el paciente dice veo mal y enseguida al día siguiente está en el consultorio y ya está en quirófano. Pero cuando son chicos, que lo he tenido en catarata congénita, el chico si le quedó un puntito flojo, los padres se darán cuenta o no, se frotan. Y no, me pasó también en catarata congénita que el ojo estaba medio colorado, medio rojo, va a la guardia, piensan que es conjuntivitis y generalmente cuando lo ve un oftalmólogo enseguida se da cuenta. Sí, es cierto que por eso, pero es generalmente si está bien agarrado, me parece que no hay tanto problema. El tema es manejo de puntos, me parece. ¿Y posterior se te cayó alguno cuando lo ponemos por detrás del iris? A mí no me pasó todavía, pero... No, nunca puse atrás. Está diseñado con el Volt para ponerlo adelante, no para atrás. Sí, lo das vuelta, ¿viste? Y lo pones por Sí, detrás. una vez di una charla en el exterior y uno levantó la mano y me dijo, yo nunca más en mi vida pongo Artisan porque yo he visto varios Artisanes en el vitrio. Bueno, no hay manera de que se vaya al vitrio si uno no lo pone atrás. Si lo pone adelante claro, no hay chance de que se vaya al vitrio. Sí, la técnica de ponerlo atrás, por ahí hasta casi es más simple, pero que ponerlo adelante. Para ponerlo adelante es como más complejo, pero cuando se te suelta uno, a mí me pasó ahora tener esa experiencia y decir, che, no lo voy a poner más atrás. Es un tema tal cual
Así lo comentabas vos. Yo creo que lo fácil, lo más complicado, menos complicado, depende de práctica, no de técnica. Yo lo hice solamente adelante y me parece más fácil hacerlo adelante. El tema es, siempre Luis Unino, que es el que me enseñó, es lo difícil no es clipearlo, sino, parece una perogrullada lo que voy a decir, lo difícil no es clipearlo, lo difícil es agarrar el lente. Una vez que agarraste el lente con esa socotroco de pinza, ya está ganada el 70% de la batalla. Porque después lo inclinás para poder clipearlo hacia un lado, hacia el otro. Para mí la pinza es demasiado grande como para... No es fácil de agarrarlo. Pero una vez que agarraste el lente, que eso es lo difícil, ya está. No es difícil. Luis. Hay por ahí, ¿cómo les va? Hay dos cosas que por ahí son importantes. La primera, con el tema del desclipeo, se desclipean los Artisan, los lentes rígidos. El Artiflex no se desclipea. Lamentablemente no tenemos Artiflex para faquia, por lo tanto vamos a tener que usar lentes rígidos. Cuando uno se toca la córnea, se levanta la parte nasal y se desclipea la parte nasal. Y se toca adentro, va a desclipear la parte temporal. Eso es lo que pasa con el tema del desclipeo. Y con el tema de la colocación posterior es interesante porque nosotros estamos acostumbrados a ver un lente de cámara anterior cuando es una complicación quirúrgica, no de otra manera. Todos los lentes de cámara anterior que vemos es porque tuvieron una ruptura capsular, no suturaron la lente, no hicieron llamanes, no hicieron nada, entonces le pusieron un lente de cámara anterior. Entonces no estamos acostumbrados a ver el lente de cámara anterior. En realidad los lentes de cámara anterior bien puestos, que obviamente no tengan soporte angular, no traen ningún tipo de inconveniente. Y como todo el diafragma iridiano se va para atrás, la lente queda muy lejos del endotelio, pero realmente muy lejos del endotelio. Entonces tenés resultados a 20 años que obviamente que la lente sigue poniendo. Esta lente se empieza a poner en el año 1978 y todavía sigue vigente. Entonces eso es lo que perdura en el tiempo, lo que le da la viabilidad al endotelio y a la lente, ¿no? Consejo, no frotarse los ojos a los pacientes porque se puede desclipear, digamos, por un golpe también. Lo único que hay que decirle al paciente es que cuando uno se coloca un Artisan o cualquier lente de cámara anterior no se puede frotar ni tocar los ojos. Estefanía. Yo tengo pacientes en los que se ha implantado Artisan para faquia, ya con muchos años de postoperatorio, lentes muy estables. El secreto es, como el doctor lo dijo, el momento del agarre del lente con la pinza. Para mí fue más fácil colocarlo posterior que retropupilar que colocar un Artisan encima del iris anterior. Y no se mueven en realidad. Obviamente en pacientes jóvenes que pueden practicar algún deporte, etcétera, pues tienen más riesgo. Habría que valorar riesgo-beneficio, a ver qué tipo de lente se le coloca a este tipo de pacientes, pero en pacientes adultos pues es una solución muy segura, muy eficaz, con mínimo riesgo de inflamatorio a nivel ocular. Me parece una muy buena solución. Contanos, ¿qué haces en las uveitis? ¿Cómo los tratamos pacientes que vienen con uveitis? ¿Qué le damos entonces? ¿La prednisolona intraoperatoria? Primero, ver qué tipo de uveitis es. Que la etiopatogenia, por ejemplo, si es algo viral, hay que tratar también profilácticamente a ese paciente, por ejemplo, con herpes. Segundo, verificar que tenga 3 meses sin nada de inflamación ocular. Y siempre a mis pacientes como protocolo les indico prednisona vía oral una semana antes, de 0,5 miligramos a 1 miligramo por kilo día. Le coloco, esto es de más, un betagensolspen intramuscular, ¿de acuerdo? 3 días antes de la cirugía. Durante la cirugía le coloco triamcinolona en cámara anterior al finalizar la cirugía y le dejo prednisolona por 2 semanas en esquema periamial vía oral, más los esteroides tópicos continuos y seguidos en el postoperatorio por lo menos de 2 semanas a 3 semanas. ¿Y esa profilaxis intravenosa la haces? Nunca la he hecho, ¿ok? Eso lo conseguí en la bibliografía, es algo nuevo, salió en el 2022, 2023, donde indican que los 15 miligramos de metilprednisolona 30 minutos antes de la cirugía es totalmente igual a dar la prednisolona vía oral una semana antes. Entonces me pareció algo bien interesante que podríamos empezar a implementar a ver qué tal nos va. Evidentemente verificar que no haya ninguna patología o comorbilidad asociada. Bueno, siendo las 10 de la mañana, en punto, damos finalizada esta sesión y muchísimas gracias a todos ustedes.